Buenas tardes, el día de hoy les voy a presentar el tema del efecto Doppler. Mi nombre es Andy Violeta Vila Hernández y soy del grupo 6M15. Buenas tardes. Antes de empezar a ver el efecto Doppler, quiero darles una introducción. El efecto Doppler es la variación de la frecuencia de una onda producida por un móvil respecto de un receptor estático o en movimiento. Es utilizado normalmente para medir flujos sanguíneos en medicina. La materia o lo que lo imparte es la ecografía Doppler. Los movimientos de expansión de galaxias en astronomía serían en cambios Doppler e incluso velocidades de vehículos. El efecto Doppler es la base de la física sobre la que funcionan los radares de velocidad denominados radares Doppler. El efecto Doppler ha tenido varias aplicaciones en la vida diaria. ¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler va a ser el fenómeno físico que se va a referir a las formas en las que el observador estático va a percibir la frecuencia de una emisión cuando la fuente está en movimiento o puede estar inmóvil. Fue analizado por primera vez por Christian Andrés Doppler en 1845. Lo que trata de explicar el efecto Doppler es porque escuchamos la manera diferente del sonido según la cercanía o la velocidad a la que viaja. Las aplicaciones del efecto Doppler. Antes de continuar con las aplicaciones del efecto Doppler, me gustaría darles un ejemplo. Un ejemplo como más común que se puede tratar de explicar para entender el efecto Doppler sería el sonido que produciría una ambulancia conforme ésta se acerca o se aleja de un observador. Una persona estática situada a una distancia determinada de una fuente de sonido también inmóvil siempre percibirá la misma sensación sonora. En cambio, conforme estas distancias van variando, el receptor del sonido va a recibir diferentes tonos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú te encuentras en un café y pasa la ambulancia, tú vas a percibir el sonido de la sirena. Mientras se va acercando, la vas a percibir más. Conforme se va a alejar, su sonido también. Si tú permaneces en el café y no sé, el hospital está como a media cuadra, no va a variar el sonido va a ser el mismo. Me gustaría darles un ejemplo o un material audiovisual que me gustaría que vieran, y es el siguiente. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más agudo. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. Las aplicaciones del efecto Doppler son muy variadas y es un poco extensa, entonces solo les voy a dar unos ejemplos. Uno de ellos sería en la astronomía. En la astronomía se utiliza para medir la velocidad a la que las estrellas y las galaxias están acercándose o alejándose de la Tierra, es decir, pues sus velocidades radiales. Otro ejemplo sería en el radar. Este se va a utilizar para medir la velocidad de los objetos detectados. No se utiliza en todos los radares, solo en algunos.
Por ejemplo, cuando un automóvil, como el uso de un automóvil de policía, tiene un radar. Este va a detectar la velocidad a la que corren algunos vehículos. Es por eso que pues algunos detectan si vas muy rápido o así. Otro ejemplo serían las imágenes médicas y la medición del flujo sanguíneo, que ya les había dicho desde un principio. La velocidad o la medición de la velocidad de flujo. Esta se utiliza como el velocímetro láser y el velocímetro acústico Doppler. Se han desarrollado para medir velocidades en el flujo de un fluido. Esta va a emitir luz que van a seguir emitiendo como un tren de ondas acústicas ultrasónicas, y midiendo el efecto Doppler en las longitudes de onda de los reflejos de la partícula que se mueven con el flujo del fluido. La medición de los perfiles de velocidad originalmente se desarrolló para mediciones de velocidad en aplicaciones médicas, pero esta se comenzó a utilizar como flujo sanguíneo para la velocimetría de ultrasonidos Doppler, que esta va a permitir medir prácticamente en tiempo real el perfil completo de la velocidad en casi cualquier fluido que contenga partículas en suspensión, como por ejemplo podría ser el polvo o las burbujas de gas. Se ha utilizado también en comunicaciones por satélite, audio, en medición de vibraciones, en la biología del desarrollo, entre otras. Los tipos de efecto Doppler que existen son 3. El primero es cuando un observador se encuentra en movimiento. Este se va a dar cuando una fuente de reposo emita ondas de frecuencia que se propaguen en el aire de forma radial. Para lograr determinar la frecuencia que mide un observador que se acerca o se aleja de la fuente, se demuestra que cuando el observador se aleja de ella, los frentes llegan a él con un intervalo más grande que con el que fueron emitidos, ya que cada frente necesita viajar una distancia extra para lograr alcanzar el observador, la que ha recorrido el tiempo intermedio. Entonces, el observador va a medir una frecuencia menor cuando el observador se aleja y una mayor cuando éste se acerca. El segundo tipo de efecto Doppler que existe es cuando una fuente está en movimiento. En este caso, la fuente está en movimiento y no el observador. Los frentes de onda se van a emitir desde un punto que avanza y se acumula mientras se enrarecen por la parte trasera. El resultado que obtenemos es un observador fijo situado delante del emisor que mide una frecuencia de recepción mayor a la que emite, mientras que uno situado por detrás mide una frecuencia menor. Y el tercer tipo de efecto Doppler que existe es cuando estos dos estén en movimiento. Este se va a dar cuando la fuente y el receptor se encuentren en movimiento. Ambos van a producir una variación. El efecto Doppler que resulta en este caso es una combinación de los dos anteriores. Para calcularlo se puede relacionar de forma directa lo que mide el emisor con lo que mide el receptor. En este caso, primero obtendremos un efecto Doppler debido a una fuente móvil y un observador fijo, seguido de una fuente fija y un observador móvil. ¿Cómo funciona? Funciona porque la fuente del sonido se encuentra en movimiento hasta que llega al lugar en donde se encuentra el receptor. Para poder evaluar el efecto Doppler, se obtiene la siguiente fórmula, en donde FO será la frecuencia que percibe el observador o la frecuencia de la señal recibida. También se puede representar por FR. Esta se va a igualar a dividir la velocidad de las ondas sumado con la velocidad del receptor. Todo esto dividido entre la velocidad de las ondas sonoras más la velocidad de la fuente. Esto se va a multiplicar por FF o FS, que va a ser la frecuencia real de las ondas sonoras. Y por último, nuestras conclusiones. Después de lo anterior visto,
podemos deducir que la relación entre la totalidad del sonido, la frecuencia y la longitud de onda se puede dividir en dos partes, cuando hay mayor frecuencia y cuando hay menor frecuencia. Cuando hay mayor frecuencia, esto producirá una menor longitud de onda y un sonido más agudo. Sin embargo, cuando hay una menor frecuencia, la longitud de onda será mayor y el sonido se provocará más grave. También podemos explicar por qué se produce el efecto Doppler. Cuando la fuente de sonido se acerca al receptor, las ondas sonoras se comprimen como un muelle, produciendo una distancia entre crestas muy pequeña. Esto quiere decir que disminuye la longitud de onda. Como hemos dicho, cuando sucede esto, la frecuencia aumenta y el sonido se va a percibir más agudo. Y la segunda sería cuando la fuente del sonido se aleja al receptor. Cuando, por ejemplo, cuando un coche se aleja, las ondas sonoras se alargan. Sigan pensando en lo del muelle, produciendo longitudes de ondas grandes, frecuencias pequeñas y por lo tanto sonidos pequeños. Creo que esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y pues vuelvo a repetir, mi nombre es Andy Violeta Vila Hernández y soy del grupo 6IM15.